tardes, bienvenidos a Mirada, soy Fátima Saldonit y como cada tarde llego a sus hogares para contarles las historias de los personajes que aquí se sientan. Bueno, hoy tengo una mirada que está vinculada al teatro, pero también a esta manera distinta de mirar que tenemos. Recordemos que el cerebro es una de las cosas más fantásticas que tiene el ser humano, pero existen diferentes tipos de cerebros y de inteligencias. ¿Qué hacemos cuando detectamos que tenemos un cerebro creativo y que puede aportar otras cosas a la sociedad? Pues, ¿quieren saber de quién es la mirada de hoy? Hola, Jime. Bueno, primero agradecerte porque yo sé que tú no sueles dar entrevistas. Gracias a ti. No, en realidad a mí las entrevistas me ponen muy nerviosa. ¿En serio? Sí. Pero haremos el intento acá. Bueno, ahora mientras veíamos las fotos estábamos viendo el tema de tus looks, ¿no? Cómo has ido cambiando. ¿Tú los decides o de pronto vas a la peluquería y dicen, a ver, soy un alma libre, ¿qué me proponen? Jamás. No. Es todo lo contrario. Ah, ya. En realidad yo decidí en pandemia, en ese momento donde todos y todas hicimos cosas muy distintas, Ajá. Decidí por primera vez cortarme el pelo, porque mi pelo siempre había sido exactamente igual durante toda mi vida. Y a partir de ahí dije, ok, lo empecé a pintar y a cambiar, y fue como 2 años de probar todo lo que no había hecho en 32 años. Ahora, cuando uno está en el teatro y asume un personaje, la parte física es importante. ¿Cambian algo las maneras de llevar el pelo? Por ejemplo, ¿tú te sientes distinta cuando estás con el pelo muy corto o cuando estás rubia o cuando estás, no sé, de otra forma? En realidad, estos 2 años con el pelo corto me he sentido no yo. ¿Así? Recién ahora con mi pelo largo, por fin estoy como... regresé. Sí, he regresado. Bueno, Jime, tu carrera es increíble porque tu vida está vinculada al teatro, a la dirección, a la docencia, pero lo más valioso para mí de tenerte hoy aquí es el testimonio, ¿no? Del tema del autismo. Y la gente... El tema. Y la gente no entiende, pues, sí, el autismo, pero la gente habla y a veces hablamos, y me incluyo, sin entender exactamente qué es lo que estamos diciendo con esta palabra. Sí, el tema del autismo en realidad es un tema porque hay mucho desconocimiento. Y claro, yo he recibido mi diagnóstico hace 3 años, en realidad. O sea, desde 3 años a los 31, recibí mi diagnóstico. Eso quiere decir que durante 30 años de mi vida yo pensé que fallaba como persona, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo era, por ejemplo, tu niñez, la relación con el colegio, con los amigos, con la sociedad en sí? Tú sabes que nunca he hablado de esto en público. Por eso te agradezco tanto. En realidad es algo que yo solo hablo en privado, ¿no? Con mis amigos, con mis amigas. Pero fue muy, muy complejo, ¿no? Y no lo hablo en público también, y aprovecho este espacio para decirlo, porque como hay tanto desconocimiento, la gente no se da cuenta, pero es muy capacitista. Y capacitista es cuando discriminas a una persona por una condición invisible. Entonces, claro, como la gente espera que el autismo se vea de cierta manera, de frente cuando uno dice soy autista, te dicen, no, tú no eres autista. Claro. Entonces, eso es muy violento, ¿no? Entonces, claro, si yo ahora que tengo esta información regreso a mi niñez, me doy cuenta de un montón de cosas. Es más, cuando me dieron mi diagnóstico, tuve así como flashbacks de momentos como muy específicos. Como por ejemplo, una vez me pasó, estaba con unos amigos en mi casa y me preguntaron si tenía un cenicero. Y yo dije sí. Y me miraron y yo, ¿qué pasa? Y me dijeron, ¿pero tienes un cenicero? Sí. Pero no me decían, tráeme el cenicero. Entonces para mí era como, ¿por qué me miran así? ¿No? Entonces empecé a darme cuenta que soy mucho más literal de lo que yo pensaba. También recordé momentos, por ejemplo, siempre a mí, yo en el colegio no tenía casi ningún amigo, ninguna amiga, siempre estaba yo muy, porque la gente no me costaba socializar,
porque yo siempre he sido muy seria, que es una de las características que ¿no? Es un estereotipo del autismo, es que estás siempre muy seria, ¿no? Muy serio. Y entonces la gente de frente pensaba que yo estaba de mal humor, y en verdad no, simplemente es como a veces yo no me doy cuenta de cómo está mi cara. Yo pienso que estoy sonriendo y estoy sin sonreír. Y me dicen, ¿qué te pasa? Y yo, nada. ¿Por qué estás de mal humor? ¿Qué? Entonces, claro, hay estas cosas que culturalmente uno espera, ¿no? Como que siempre uno tiene que estar sonriendo o de cierta forma para poder como entablar una conversación o cosas así, ¿no? Y eso es importantísimo, ¿no? Porque a veces en el aula los docentes nos dicen, a ver chicos, todos me traen una cartulina. Y entonces, me imagino que en tu caso, tengo también familia cercana con autismo, es como, a mí no me lo han dicho. No, pero es que le dije a todos, sí, pero tú tienes que volver a decirle, Jime, y tú también traes la cartulina para entender que va para ti. Depende, ¿no? O sea, lo que pasa es que el autismo es un espectro. Entonces, la gente suele decir que hay niveles, lo cual en verdad no es correcto. No hay niveles, No hay niveles, entonces. es un espectro y lo que hay son necesidades de apoyo. Y además, el autismo es una discapacidad que cambia durante el tiempo. No es que si tú eres de una forma vas a ser así siempre. O sea, depende de los niveles de estrés, del entorno, de muchos factores. De la pubertad, la adolescencia, me imagino. De muchos factores, tú empiezas a necesitar más apoyos o menos apoyos. Por ejemplo, en pandemia había mucho cambio todo el tiempo. Nos decían, puedes salir con mascarilla, ahorita no, ahorita sí, sales tal día, sales tal otro. Y todos esos cambios, por ejemplo, ahí yo recibo mi diagnóstico porque mis necesidades de apoyo se hicieron muy evidentes. Entonces empezó a ser como, ¿qué está pasando con Jimena? ¿No? Pero antes de eso yo surfeaba y sobrevivía como podía y era como, sí, es un poco extraña, ¿no? Como parece que es medio antisocial, pero no eran tan evidentes. Y en ese momento en pandemia, cuando yo ya no pude enmascarar más, dije, ok, algo no me está costando más que el resto, ¿no? Entonces, tiene que ver con eso. Entonces, no es que tú me ves así ahorita y tú dices como lo que diría la gente que no conoce autismo, no es autista, ¿no? Pero, por ejemplo, claro, uno no me ve 24/7 todo el tiempo. A mí me pasa, por ejemplo, hace un tiempo tuve una mudanza. A mí las mudanzas no me van bien por los cambios y no pude hablar durante 2 semanas porque entras en etapas también de mutismo donde la capacidad de hablar también se te puede ir. Entonces, es un espectro, te vas moviendo por el espectro, ¿no? Ahora, entonces la familia es fundamental como soporte para darles esa tranquilidad que se necesita, pero también las familias ignoramos, ¿no? A veces uno desconoce y uno tiene temor y hay demasiada información y demasiada información errónea también. También, y eso es algo muy, muy interesante porque cuando yo recibo mi diagnóstico, yo también tenía un estereotipo de lo que es el autismo. Entonces, a mí, claro, me evalúan y yo dije, no. Lo negaste. Claro, la primera vez no. Dije, voy a buscar otra evaluación. Y la segunda vez me dicen, sí, estás dentro del espectro. Y yo, ok, ahora cómo, o sea, ¿dónde encuentro personas con las cuales yo me identifique? Por eso es tan importante esto que hacemos del activismo de la comunidad autista, ¿no? ¿Cómo me identifico para yo también darme cuenta y decir sí, ¿no? Porque en las series todo está muy estereotipado. Es como, o te muestran a la persona autista genio, que no son todos los casos, o te muestran a la persona autista que tiene mucho más dificultades de apoyo también, y te están mostrando dos, digamos, como extremos, pero claro, en realidad... negro y blanco, y esto es un espectro. Pero en realidad no solo eso, sino que son dos extremos que además tienen otras condiciones como comorbilidad. O sea, el autista que tú ves en The Good Doctor tiene síndrome de Savant y es autista. Síndrome de Savant es lo que te da todas estas capacidades altas. Entonces, no solo te están mostrando el autismo. Entonces, eso es algo que la gente, por ejemplo, no conoce, ¿no? Entonces, es bien complejo todo este tema. ¿Y qué es lo peor que hacemos como sociedad frente a la gente que tiene este espectro? Muchas cosas, demasiadas. Sí. Por eso te ríes. Me río porque en realidad, o sea, no quisiera decir todo. Claro, sacas un pergamino así. Pero creo que lo más complejo es que la sociedad no tiene espacio para personas distintas. No. Es decir, por ejemplo, ¿no? Hay una teoría que a mí me gusta mucho sobre autismo, que ¿es realmente la persona autista discapacitada o es la sociedad la que te discapacita? Entonces,
eso a mí me parece súper interesante, porque hay este ejemplo del centro comercial, ¿ok? Yo cuando entro a un centro comercial, de todas maneras, audífonos. Te tienes ¿no? que tapar. De todas maneras, porque es demasiado ruido entrando a la vez, ¿no? Hay mucha estimulación visual también, porque hay mucha gente, hay muchas tiendas, Colores, todo luces. es distinto. Y como te digo, es un espectro. A mí, por ejemplo, el tema de las luces no me afecta. Yo Pero no el tengo- sonido sí. El sonido sí, y si es que estoy en momentos donde necesito más apoyo, me afecta más. Y a veces me empiezan a molestar las luces, y ahí es donde yo digo, ok, acá yo estoy a punto de como pasarla mal. Entonces yo sé, por ejemplo, las luces, si a mí las luces me empiezan a afectar, sé que tengo que tener un espacio para mí, tranquila, en mi casa, como, ¿no? Regularme, digamos, sensorialmente. Es una cosa que se llama dieta sensorial, que es como todo lo sensorial lo apagas un rato para tú poder como regularte, ¿no? Porque, y ahorita voy a regresar a lo del centro comercial, pero ¿por qué? Porque el cerebro autista funciona de la siguiente manera. Las personas neurotípicas tienen como 4 canales, por ejemplo. Entonces tú tienes un embudo que tiene 4 canales. Entonces tú lo visual lo mandas al canal visual, lo auditivo al canal auditivo, el olfato al del olfato y el tacto al del tacto. El cerebro autista tiene un canal. Todo entra junto a la vez. Entonces, es por eso que todo nos... Te abrumas. Claro, nos sobre... O sea, todo el tiempo estamos sobreestimulados, ¿no? Como es demasiada información todo y necesitamos como dosificar. Entonces, entras a un centro comercial y te pasa todo esto, ¿no? Y entonces tú dices, hay gente que te dice, bueno, no vayas a un centro comercial, pues. Si te molesta la bulla, si te molesta, no vayas. Pero la pregunta es, que es algo que se ha hecho, por ejemplo, en Buenos Aires se ha hecho, ¿no? En algunos centros comerciales. Si tú, por ejemplo, pones un horario en el centro comercial, imaginemos, ¿no? Donde la música está más baja, donde regulas un poco la cantidad de gente que entra, donde bajas un poco las luces, yo como persona autista voy a seguir siendo autista y voy a poder entrar al centro comercial. Entonces, no es que el autismo no me permite entrar al centro comercial, es que el entorno del centro comercial no está hecho ni pensado, ni le interesa tampoco cómo se va a sentir una persona que tiene otra forma de percibir el mundo, ¿no? Entonces, eso es lo que tú decías, ¿no? Del colegio, de todas de estas cosas. Claro, o sea, por ejemplo, yo en el colegio, saludos a mi colegio, yo en el colegio la pasé muy mal, que ahora entiendo por qué, por el tema de la falda. ¿Por qué? A mí me costaba mucho estar en falda en el colegio. Entonces yo iba con mi buzo. Y acá contaré algo que se enterarán. Y lo que yo hacía era que yo debajo de la falda me ponía el buzo y me iba al baño apenas podía y me ponía el buzo y cada vez que pasaba delante de la oficina del coordinador me ponía la falda. O sea, como que todo el tiempo estaba cambiando entre falda Conozco muchos casos actualmente que hacen eso, ¿Por Jimena. qué me pasaba a mí? Después yo ya entendía a raíz de mi diagnóstico por qué. Porque la sensación de la silla con la piel yo no la soportaba. Entonces, claro, después cuando se daban cuenta tenía como esta cosa que te ponen... Las anotaciones, la sí, agenda. y al final un día terminé como un día de expulsión por acumulación. Y entonces yo digo, claro, pero era simplemente por un tema de que yo no sabía que era autista y nadie ahí se preguntaba por qué le molesta tanto venir en falda. O sea, no es un capricho. Hay algo, a ver, Jimena, ¿qué es lo que pasa con la falda? ¿No? Entonces, ahora yo lo entiendo y digo, claro, era esta sensación que yo estaba en la clase y el sentir la piel con la madera de la silla, yo no me podía concentrar, no podía, era una sensación muy, muy compleja, ¿no? Como hay chicos que no soportan la textura de la chompa. O las etiquetas, o por las ejemplo, ¿no? etiquetas. Sí, yo lo de las etiquetas, como te digo, es bien complejo cuando tú no lo sabes, porque, por ejemplo, yo veía que todo el mundo no tenía problemas con las etiquetas. Entonces, yo pensé durante toda mi vida que yo estaba mal, porque yo tenía un problema con las etiquetas. Entonces, yo ahora ya no tengo problemas con etiquetas, porque me he forzado a decir, no, esto es así y ya está, y lo logré como enmascarar, digamos. Pero si un día yo estoy en un ambiente muy tenso o algo, me empieza a molestar porque es como que mi cuerpo dice, ok, acá se acabó el enmascarar y ahora sí, como, no. Entonces, Jimé, es que, mira, yo de verdad no sabes lo agradecida que soy contigo porque es un testimonio muy valioso para tantos papás que nos están viendo en todo el Perú y acá en Lima de repente hay más información. Pero tú te imaginas un niño que tiene autismo y que es un niño que no comprende lo que le pasa en la selva o en sí, Puno o en un lugar alejado. es bien complejo y sobre lo que estás diciendo quiero como aprovechar también para informar un poco más. En realidad, Fátima, la mayoría de gente dice tiene autismo. Y eso, por ejemplo, es algo que como comunidad estamos tratando de cambiar porque no es la forma correcta de decirlo. ¿Por qué?
durante mucho tiempo se creyó que el autismo era una enfermedad, lo cual ya se probó que no, porque no es que te vas a curar. Entonces, esto es súper importante porque hay muchos papás y mamás, y conozco bastantes casos que intentan curar a sus hijos, y uno, les haces mucho daño porque estás queriendo que un cerebro procese distinto cuando no es así. Y lo otro es que se hacen cosas terribles. Hay un doctor que proponía tomar lejía para curar el autismo. Entonces, estamos hablando de cosas graves. Número uno, no es una enfermedad. No es una enfermedad. No tiene cura. No tiene cura y es una condición. Es decir, uno nace y muere siendo autista. Es por eso que no se dice que uno tiene autismo. Porque tener implica, yo tengo mi gorro, me quito mi gorro, sigo siendo Ya no lo Jimena. tiene, claro. Exacto. El autismo funciona, uno nace. Es como decir, tengo peruanidad. Eres peruano, eres peruana. Eso es lo mismo que el autismo. Entonces, ¿cuál es la manera correcta de expresar? Es autista. Es autista. Soy autista, es autista, son autistas, ¿no? Pero nadie lo tiene, porque si no es como yo y acá está mi autismo, ahora ya no. Claro. No es así. Y en la época del colegio, ¿en qué te refugiabas? En nada, En nada, llorar. en llorar. No, la época del colegio, en verdad, es una época que a mí no me gusta mucho, porque siempre fue muy Porque desagradable. hay muchas reglas y hay que ser como todos y tú tenías un cerebro distinto. Y como te digo, lo distinto no está muy bien aceptado y además yo no sabía, pero yo en la época del colegio yo regresaba todos los días a mi casa con dolor de cabeza muy fuerte, dolor de barriga, náuseas. Yo llegaba del colegio y era como una explosión de síntomas, ¿no? Y yo iba a la clínica todas las semanas 2, 3 veces. Y en la clínica, como no sabían tampoco, había esta cosa de, no, está exagerando, quiere llamar la atención, algo que era siempre típico, ¿no? Quiere llamar la atención. Mientras yo me moría de dolor de barriga, quiere llamar la atención. Claro, a raíz de mi diagnóstico, de reunirme con mi comunidad, empezamos a hablar y a todos y a todas nos ha pasado eso. Y claro, cuando uno se sobreestimula, el cuerpo empieza a tener muchos dolores, porque tu cerebro no tiene la misma... procesa. O sea, lo que pasa es que las personas autistas tenemos más neuronas y eso hace que nuestro procesamiento sea más lento porque hay más que conectar. Entonces, si estamos súper estimulados, imagínate, 8 horas en un colegio con un montón de gente, un montón de ruido, un montón de materias, un montón de todo, yo llegaba a mi casa y era como... Claro. ¿No? Dolor de cabeza, dolor de barriga, náuseas. Antes de ir al colegio era lo mismo. Habían días, pero esto gracias a Dios mi mamá lo entendió, yo creo que sin saber. ¿Cómo se llama tu mamá? Lorela. Lorela. Tanto que aprender de ti, Lorela, muy bien. Ella entendió una cosa que para mí fue súper, en verdad, ahora veo hacia atrás y digo, fue súper importante. Yo en tercero de media me empezó a pasar, tercero, cuarto y quinto, que yo no podía ir al colegio todos los días. Habían días que yo me despertaba y mi mamá me trataba de sacar la cama y yo no podía, o sea, mi cuerpo estaba apagado, no podía. Y entonces, claro, ahí sale esta cosa de tiene fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, que es algo que siempre se confunde mucho con el autismo o que las personas autistas también tenemos. Y mi mamá optó por decirme un día, ok, ¿cuántas veces a la semana vas a ir al colegio? Y fue las que pueda y normalmente eran 3. Pero era como, yo iba al colegio, al día siguiente todo el día en mi cama no me podía mover, al día siguiente iba al colegio, al día siguiente en mi cama no me podía mover. Y claro, yo decía, ¿por qué me pasa esto? ¿No? Luego con el diagnóstico digo, ok, es que estoy forzando demasiadas cosas del día a día y no estoy descansando. Entonces, claro, en Chile, por ejemplo, algo que no sé si ya se logró o se estaba pidiendo, creo que en algunos lugares se ha logrado, es que las personas autistas vayan al colegio 4 horas. Porque la sobreestimulación exacto, entonces hay una pausa, necesitamos descansar, ¿no? Entonces, claro, yo sin saberlo recargaba todo un día para poder ir al colegio el día siguiente, ¿no? Entonces, ahora que yo lo sé, desde que yo tengo mi diagnóstico y he empezado como a medir estas cosas, no más clínicas, no más dolores de cabeza, no más dolores de barriga, no más náuseas. ¿Y cómo se diagnostica? Es decir, ¿quién es el especialista? ¿A dónde ir? Porque dice, no, tiene que ir al psiquiatra, tiene que ir al psicólogo, tiene que ir al neurólogo, tiene que ir al pediatra. Ay, por Dios, o sea, ¿hay una ruta correcta? No. No. No, porque como te digo, hay mucha desinformación. Y acá en Perú, los profesionales están desinformados también. O sea, a mí me ha pasado ir al neurólogo por otra cosa y que me diga, tú no eres autista. Y yo lo miré y le dije, ¿qué me falta? ¿Qué no estoy haciendo? No, es como, claro, porque es como... O sea, tú no vives en mi cabeza, tú no sabes cómo veo yo el mundo, ¿no? Entonces, es bien complejo. Nosotros en la comunidad creemos que la primera ruta, que es
un poco la que yo seguí, yo descubrí que era autista de la siguiente forma. Yo un día estaba viendo una serie en Netflix, ¿ok? Que no tiene nada que ver con autismo, una serie mexicana. Y me llamó mucho la atención uno de los personajes. Entonces lo seguí por Instagram, al actor. Y un día hace un live. Y cuando entré al live, yo pensé que iba a ser de cualquier cosa relacionada con la serie, teatro, ¿no? Era sobre autismo. Y yo dije, ok, ¿por qué este pata está hablando de autismo? Y él contó que era autista. Primera reacción mía, sin información, capacitista, diciendo, ¿cómo va a ser actor y va a ser autista? Ajá. Entonces dije, ok, me quedé viendo, empecé a escuchar y todo lo que él contaba era todo lo que me había pasado a mí toda mi vida. Como que te describía. Tal cual, el colegio, la adolescencia. Entonces dije, ok, creo que tengo que empezar a investigar. Entonces Google, empecé a buscar, obviamente encontré todo el lado patologizante médico y dije no, y empecé a investigar a las fuentes que son personas autistas que son activistas. Los testimonios. Claro, sobre todo mujeres, porque en mujeres hay un sesgo. O sea, hasta hace 40 años se creía que solo los hombres podían ser autistas. Entonces, las mujeres normalmente como no tenemos todos los checks, digamos, te pasan por alto y resulta que sí. Entonces, empecé a investigar y empecé a darme cuenta que todas las cosas que me pasaban estaban muy relacionadas y empecé a investigar más, hasta que fui una psicóloga que encontré que sabía del tema y me dijo sí, y luego fui a otro centro que también fue el segundo sí, que dije, ok, ya, lo acepto, pero fue bien complejo porque no se sabe mucho acá. Claro, permíteme hacer una pausa, Jimé. Sí, claro. Y gracias por tu testimonio. Regresamos con la mirada de Jimena del Sante. Ya volvemos. Mire, ya se pasaron 22 minutos y hemos estado... Estamos de regreso con la mirada de Jimena del Sante y de verdad ya la gente nos está escribiendo muchísimo sobre entender el tema del autismo. Ahora, ¿es verdad que en algunos casos hay hiperfoco, es decir, que se apasionan por un tema y lo investigan a profundidad y lo saben mucho? ¿Se Sí, da en todos los casos o hay no? intereses especiales y puede ir cambiando durante el tiempo, durante la vida puede ir cambiando. Y también hay personas autistas que tienen un interés especial toda su vida, o sea, como tú comprenderás. o sea, más o menos, ¿no? Yo también he tenido varios intereses que han ido cambiando. Que en algún momento yo pensaba como, me estoy obsesionando con esto, pero en verdad no, simplemente es un interés especial y me gusta y hablo de eso y sí, o sea, así pasa, ¿no? Está un poco estereotipado también en las series, pero por ejemplo, si alguien ha visto Atypical, es el tema de los pingüinos, por ejemplo, ¿no? El personaje autista de Atypical todo el tiempo habla de pingüinos, ¿no? Es un estereotipo, no Claro. es tan así, digamos, pero sí tenemos temas de interés que si nos preguntas por un tema, no sé, y a mí me gusta, no sé, las flores, te puedo hablar de flores 5 horas si me las preguntas, ¿no? Y la investigas y entras así a las profundidades y te Tal vuelves cual. una experta. Sí, a mí me pasó con el autismo. A raíz de mi diagnóstico empecé a investigar un montón y todo lo que puedo autismo lo leo, lo investigo, lo converso y se volvió ahora uno de mis intereses. Y hay una especiales. comunidad, hay un centro, o sea, los papás que nos están viendo dicen, bueno, ¿a dónde puedo acudir? ¿A dónde puedo ir? Ya, ese es un tema bien delicado. ¿Por qué? Porque hay una comunidad. Yo lo que aconsejaría es, ahorita en mi cabeza, ¿no? Sé políticamente correcta, Jimena. Ahorita, hay una comunidad que es la comunidad autista del Perú. Hay bastantes, en mi Instagram, no sé si lo han puesto. Ajá, vamos a Jimena ponerlo. del Sante-cuaderno autista. Yo tengo muchas cuentas y cada cierto tiempo voy subiendo contenido de otras personas que son activistas, autistas. Y está bueno también porque son en primera persona. Hay una asociación que se llama APEAU, que es una asociación que da información, da como consejería, que es bien bacán también. Centros, así como centros de diagnóstico, hay, pero yo prefiero no recomendar. Claro, porque pero sí es interesante lo que dices porque en esos testimonios encontramos todos la diversidad de casos, ¿no? Entonces un Sí. papá dice, oye, mi hijo es así, mi otro hijo es asá, y eso es interesante para empezar de una base. Ahora, Jimé, ¿y esta relación con el teatro tuya? esta relación con el teatro mía. A ver, yo toda mi vida siempre me llamó la atención el teatro. Mi mamá me llevó desde muy niña y me llamó la atención. Y en el colegio yo siempre me metí a hacer teatro, pero
por cosas de la vida, hubo ahí un tema con mi profesora de teatro, a la cual le mando saludos, y me vetaron de las clases de teatro. ¿Por qué eras indisciplinada? ¿Por qué no hacías Porque dije las cosas que se tenían que decir. que también es una característica? Es una característica, pero yo creo que sí, no lo sé, si no fuera autista yo creo que también lo haría, porque a mí me molesta mucho la injusticia. Cuando veo cualquier tipo de injusticia, que eso sí es una característica autista, hay una que se llama la justicia autista, que es que somos como muy justicieros con las cosas, que dependen igual de cada uno, ¿no? Porque cada uno tiene su sentido de la justicia. Así es. Y de eso también trata la obra que estoy haciendo en este momento, que después hablaremos, Ajá. por favor. Pero la cosa es que me vetaron y yo al año siguiente puse el curso, puse teatro otra vez. Y me llamaron de coordinación y me dijeron, Jimena, ¿qué está pasando? O sea, ya la profesora te dijo que no puedes estar más ahí. ¿Por qué quieres seguir ahí? Y yo le dije, porque a mí me gusta el teatro. O sea, ¿por qué? Porque la profesora hace la cosa que hace y yo no puedo hacer lo que a mí me gusta hacer. Y me cerraron las puertas. Me dijeron, no puedes. Mi profesora de danza maravillosa se apiadó de mí y me dijo, Jime, vente acá a danza y que estás igual conectada con el arte, ¿no? Y yo, genial. Entonces yo, a los 14 años, cuando pasó esto, dije, ok, si no se puede hacer teatro dentro del colegio, lo haremos fuera. Y empecé a ver todas las obras de teatro que podía, empecé a meterme a todos los talleres que podía, incluso me metí a talleres a los 16 años ya de adultos, o sea, de dramaturgia para gente mayor de 18. Yo iba y decía, por favor, de verdad, esto es lo que yo quiero. Y empecé desde muy chica a hacer eso, ¿no? Y para mí la decisión de hacer teatro fue bien radical. Fue un día que yo fui a ver una obra en el 2004, el 3 de junio del 2004, fui a ver una obra que se llamaba La importancia de amarse Ernesto, que dirigía Roberto Ángeles. Y ese día salí de la función y le dije a mi mamá, esto es lo que yo quiero hacer. Y mi mamá me dijo, ¿qué? Actuar, ¿no? Y yo le dije, no, esto. O sea, todo. Como esto que han hecho de darle vida a este texto. Transformarlo es lo que hemos visto. Sí. Y ahí dije, ok, quiero dirigir. Así fue. No hay ninguna historia de actriz frustrada que quiso, no. El sueño de niña, no, nada simplemente de eso. un día fui y dije, esto es. Y acá estoy. Ahora, el que tú seas autista, ¿tiene algunas ventajas frente a tu relación con este todo que es el teatro? Yo creo que tiene ventajas y tiene desventajas. ¿De cuál quieres hablar primero? Cualquiera. Ya, vamos por las desventajas. ¿Cuáles son las desventajas? Todo el tema social. Yo le he pasado... Las entrevistas. No, el tema social con la gente. Yo le he pasado muy mal a mis inicios. Muy mal. Obviamente ahora que sé que soy autista puedo dar ciertas respuestas que antes no, pero a mí, no sé si puedo decir alguna palabra... Bueno, a mí se me acercaban al inicio y me decían, ¿por qué tienes esa cara de...? Ajá. Sí, no te preocupes, Ya, yo le pero pongo yo así, digo, sí. Claro. Y entonces para mí era muy brutal eso, porque yo tenía 17 años, estaba en mi primer trabajo, y actores que había visto toda mi vida, actrices, venían y me confrontaban así, ¿no? ¿Y tú te quedabas? Claro, y yo era como, ¿qué? No. Y yo decía, ¿qué le pasa a mi cara? O sea, ¿por qué? ¿No? Entonces, claro, siempre el tema social ha sido muy complejo, porque primero siempre he caído mal, porque como soy seria y mi cara es seria, que había esta cosa de Jimena es antipática, y se ha generado mucho chisme a raíz de eso, y la gente, en verdad, de mi medio, a mí me conoce muy poquita gente porque soy una persona muy privada, pero hablan un montón. Entonces, primero era el tema de esta seriedad que daba a es antipática, se cree mucho, en lugar de acercarse y como preguntar de una manera amable, ¿no? Como... Porque además el actor necesita que el director o el asistente de dirección le diga si está bien, si está mal, por Y dónde además yo ir. te estoy hablando cuando yo empezaba, de Claro, 17 años, que yo era chiquita. asistente del asistente del asistente del asistente del asistente de producción. O sea, más o menos lo que yo hacía era limpiar el piso y comprar pan. Esa era mi labor, servir café. Entonces, claro, tú estás en esa posición queriendo aprender y vienen y te hacen estas preguntas, era muy fuerte. Luego cuando yo empiezo a dirigir, que yo empecé a dirigir a los 18 años, también es bastante joven, también hubo muchos problemas porque, nuevamente, el tema social, ¿no? Que es, claro, yo no soy una persona que entra a la conversación, no soy una persona que tú dices, hay una fiesta, vamos, voy, yo tengo mis espacios, tengo mi ritmo que es bastante tranquilo. Entonces, por ejemplo, ¿no? Había un formato de teatro que eran estas obras cortas donde había un bar. Entonces yo iba hacia mi trabajo y me iba. Y era como, nunca se queda, ¿por qué no está con nosotros? Y empiezan todas estas como habladurías, ¿no?
es así, es asá. Es Y queremos que como- la gente se comporte como uno quiere, ¿no? Exacto, Y como uno o sea, cree si que debe alguien de. no quiere ir a juerguear, no, antipático, ¿no? Entonces, siempre ha sido muy difícil eso, o por ejemplo el tema de que yo a veces digo algo, una vez una amiga mía, una actriz, dijo algo que a mí me encantó. Y sí, antes de que supiéramos que yo era autista, pero cuando lo supe dije, claro. Ella dijo, es muy importante fijarse en lo que dice Jimena y no el cómo lo dice. Porque claro, a veces a mí me pasa que yo puedo decir algo y yo pienso que te lo estoy diciendo de una forma... Muy amable, por y- ejemplo. Y que no deja de ser amable, ¿ah? Pero sale de repente muy seco. Y para la sociedad en la que estamos, vivimos en una sociedad, lamentablemente, porque me pasa acá, cuando yo me fui a estudiar a Chile un tiempo, y yo en Chile estaba asustadísima, y le decía, te estoy tratando bien, todo está bien, y me decían, ¿qué te pasa? Todo está bien, ¿no? Pero es que acá hay mucho esta cosa de, un favorcito, ¿tú crees que me puedas traer esta Son un poco cosita? melosos. Claro, entonces, acá cuando uno dice, hola, por favor, necesito esto, Es- está siendo amable igual, está diciendo, hola, por favor, necesito esto, pero es como, ¿qué pasa? ¿Por qué me estás dando una orden, no? Entonces, todo ese tema para mí siempre ha sido muy, muy complejo, ¿no? Hasta el diagnóstico. Y ahora también. O sea, También. lo que pasa es que ahora yo lo puedo explicar, ¿no? O sea, yo ahora puedo decir, mira, las convenciones sociales yo no las entiendo. Entonces, yo ahora le puedo explicar a mi elenco y decirle, si un día yo llego y no te saludo, no es que estoy molesta contigo y no te saludo, es que de repente ese día en la cabeza mi botón de decir hola no lo prendí. Entonces, si tú vienes y me dices hola, yo voy a voltear y te voy a decir hola. Pero a veces me pasa que estoy concentrada en algo y paso y empiezo a hacer lo que tengo que hacer. Entonces, por ejemplo, entre mis amigos autistas no nos saludamos. O sea, llegamos y es, oye, ¿viste esto? No sé qué. No hay el saludo, porque no lo entendemos. Lo hacemos porque se tiene que hacer, pero... O en los chats de WhatsApp, ¿no? Es como, para mí el WhatsApp es una conversación continua. Claro, nunca paran. Entonces, has visto que tú, a veces, no sé si te ha pasado, pero a veces yo escribo algo y me ponen, hola, Jimena. Y es como... Claro, ya hola. estamos conversando. Hola, mañana, como todo bien. Pero es como, esas convenciones son cosas que nosotros... Qué malcriada, no aprende- saluda. Esa es la típica, ¿no? Entonces son cosas que aprendemos a hacer. Pero no es que si tú me Y dices cuál entonces es- entre los amigos, ustedes sí, todo fluye de manera... Sí, y entre las personas neurodivergentes también. Yo tengo un grupo maravilloso al cual le voy a tirar flores en este momento, que es una obra de niños que hemos hecho el año pasado, hemos puesto este año y estamos buscando reponer el próximo, que se llama Imaginautas. Y esa obra es, mi elenco, es el elenco donde yo me he sentido más cómoda en mi vida, porque todos somos neurodivergentes. Ajá. Y nos hemos dado cuenta en el proceso. O sea, como yo ya lo sabía, otro se dio cuenta en el proceso, otro ya lo sabía y otra también acaba de tener su diagnóstico de otra cosa. Entonces es como, es hermoso porque me siento en casa y todos nos sentimos en casa porque hablamos nuestro idioma. O sea, nunca hemos tenido un problema, nunca hemos tenido nada. Siempre ha sido maravilloso. Pero claro, somos conscientes de que eso nos pasa porque estamos siendo neurodivergentes juntos, creando, ¿no? Entonces, claro, hay esta cosa de el que tiene déficit de atención, por ejemplo, estamos ensayando y en un momento se va, ¿no? Y regresa y no hay... Concéntrate, ¿qué pasa? No, ya es saben como- que... Es como, necesito un tiempo, nada más, va a regresar y se va... O sea, ¿no? Entonces, es bien bacán saber que estás como con tu gente de tu planeta, ¿no? Claro, bueno, permíteme entonces, justamente hablando de ello, compartir una mirada contigo. Vamos a verla. Bueno, yo conocí a Jimena por un casting para una obra que ella hizo, Imaginautas, donde se armó un elenco muy muy bonito. La verdad es que con Imaginautas somos como una familia. Seguimos haciendo la obra, tenemos planes todavía para hacerla. No creo que esos planes acaben por ahora. Hemos armado una familia muy bonita. Y con Jimena, la verdad que me impresionó mucho su trabajo. Yo siempre le digo que ella es mi mamá teatral, porque la verdad lo es. Mi primera obra, mi debut fue por ella en Imaginautas. Y todas las obras que he hecho a partir de ahí han sido bajo su dirección. Y no puedo estar más contento con la forma de cómo dirige. Es extremadamente meticulosa y no solo es directora. No es solo directora. Ella también hace producción, hace diseño, hace todo. Así que si les dice que solo es directora, no. Y bueno, de verdad que se ha vuelto una gran amiga. Conectamos bastante bien ella y yo. Fue muy fácil trabajar con ella al haber esta conexión tan buena con ella. De verdad que hemos caído como pieza de rompecabezas en ese aspecto laboral y también de amigos. La verdad que en muy poco tiempo la quiero muchísimo y me parece una muy buena directora. Y le mando un beso gigante. Rodrigo. Bueno, y justamente lo otro era, y lo decía ya también Rodrigo, las fortalezas de ser autista para dirigir. Es decir, hace todo y es súper meticulosa. Sí, bueno, Rodri es una belleza. Yo aprovecho este momento para
decirle a los directores y directoras que existen que lo consideren, porque para mí es un diamante que está ahí, está empezando. El año pasado fue su debut conmigo, es verdad, y luego yo lo he llamado para todas las obras que tengo y pienso seguir llamándolo toda mi vida porque es extraordinario actor. Y justo quiero como mencionar esto, ¿no? Que en el medio hay mucho de esto de que si no eres conocido no te llaman, y es bien difícil como arrancar. Entonces uso este momento para decir que si alguien lo quiere llamar, convóquelo. Y es Sónico, es con U, lo pusieron Sónico, así que a partir de ahora, olvídate que va a ser Sónico para todos. Pero sí, hay estas fortalezas que dice, que ahí estoy haciendo mil cosas, que dice Rodri, que es verdad. La mente autista tiene tres cosas que son como pilares, digamos. Una es que nuestra forma de ver el mundo es de detalle a general. Las personas neurotípicas ven al revés, ven de lo general al detalle. O sea, tú entras a este espacio y dices, qué lindo los colores. Yo entré y, por ejemplo, me fijé el logo de la taza, ¿no? O sea, vamos de lo detalle a el general. En todo. En la vida, en todo. Entonces, es una de las primeras características. Entonces, eso hace que, claro, cuando yo dirijo, yo voy del detalle a lo general. Lo que hace que sí es verdad, o sea, yo le presto atención hasta cómo está la ceja del actor, ¿no? Que normalmente cuando uno dirige es algo más macro. Entonces, sí, yo justo el otro día, hoy, una amiga me escribió y me puso, wow, en tu obra está dirigido hasta cómo están colocadas las botellas. Y es como, sí, o sea, literal, cada detalle, el pasador, o sea, todo, ¿no? La media que se puso el actor, todo. Eso sí es real. La otra cosa es que pensamos en patrones. Entonces, eso también hace que haya como cierta meticulosidad, porque todo siempre está enlazado, como hay un patrón. Entonces, mis obras siempre tienen como, no sé cómo explicarlo, pero es como si las ves, es casi como si fuera como una partitura. Entonces hay como... Círculo, círculo, rayita, 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 círculo, mucho, círculo, rayita, claro, sí. hay como mucho de eso. O sea, yo dirijo mucho así, musicalmente, como una partitura. Como una partitura. Sí. Y la otra característica que tenemos es que eso no tiene que ver... Bueno, sí tiene que ver en realidad. Que es que necesitamos mucho los tiempos. O sea, la incertidumbre no nos va bien. Necesitamos saber cómo son las cosas, ¿no? No sé cómo se le dice. Como lo predeterminado. Claro. Entonces... eso hace que, por ejemplo, como productora, también que produzco, tenga mucho orden en todo, porque yo sé mis tiempos. O sea, no dejamos que... La mente autista no funciona mucho con sorpresas. Entonces, todo está como... Ya sabes lo que va a venir. Y eso es increíble porque a veces los papás de los niños los sorprendemos, ¿no? Entonces el niño autista se pone triste o se molesta y entonces... Pero qué barbaridad, si lo estoy sorprendiendo con algo hasta lindo. De adultos también te diría, o sea, por ejemplo, es súper importante si alguien tiene familiares autistas, es súper importante esa cosa de, y eso es algo que yo digo hasta ahora, ¿no? Como de avisar las cosas con tiempo. O sea, lo que es, o sea, como inmediato nos genera, nuestro cerebro, como te cuento, como procesa más lento, necesito más tiempo. Entonces, si tú me avisas como algo muy rápido que una persona en un día lo va a racionalizar, yo me voy a tomar una semana, porque me gusta ordenar mis cosas distinto. Entonces, por ejemplo, si a mí tú me dices vámonos de viaje mañana, no hay forma. O sea, yo para irme de viaje necesito mínimo un mes o dos. Para organizar todo. Para dejar todo como tiene que estar, estructurado. Tengo mis rutinas, las personas autistas tenemos rutinas que nos dan seguridad. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo tan caótico, donde todo cambia todo el tiempo, que nuestras rutinas nos dan seguridad. Entonces yo sé a qué hora hago mis cosas, cómo hago mis cosas, dónde están mis cosas puestas de cierta manera, ¿no? Claro, y a veces uno como padre no lo entiende. Entonces, ya, está jugando, ahora bañarse. Claro. Pero estoy... Y no son rabietas. Que es distinto decir, termina de jugar porque en una hora va a tocar que te bañes, ¿no? Ya das un tiempo. Para ordenar, para Exacto, cerrar el juego. Para que el niño o la niña sepan, ok, lo que va a venir después, ¿qué es? Bañarme, ¿no? Entonces eso es como... Y eso lo uno un poco con lo del teatro, que es, claro, mis actores, por ejemplo, yo siempre les digo eso, ¿no? Va a ser de esta forma, esta es la estructura, y mis obras, el escenario, mis asistentes siempre se pasan un poco de vueltas porque tienen un orden, y a mí, yo te digo, ¿no? Esto va así, y tú lo pones así... Y te das cuenta. Y para mí es como, chicos, yo avisé que esto va así. Y tiene una razón. Yo sé que estamos acá acostumbrados a que da igual si esto es así, si esto es así, da igual. Pero a mí me gusta trabajar de una manera muy meticulosa y muy pulcra. ¿Y cuál es la razón de que esté exactamente en Depende de la obra. Por ejemplo, en Imaginautas, que hay varias cajas, es para que todo se vea, ¿no? Porque de repente la caja, si está movida, tapas algo que se tiene que ver, hay un momento donde alguien se pone ahí.
¿no? Que tenga cierta simetría. A mí me gusta muchísimo la simetría. Entonces, como, sí. Y cuando el actor, por ejemplo, a veces quiere proponer algo, ¿lo aceptas o también lo trabajan con tiempo para...? Depende de muchas cosas. Depende de la obra. Depende de la obra, te da un poco cómo dirigir. Yo creo eso. Hay obras donde yo, por ejemplo, he tenido actores que no han tenido marcaciones de movimiento y se movían donde ellos querían cada función. Hay otras donde sí está la marcación clara. Me pueden proponer, dependiendo si yo tengo tan claro el personaje. Por ahí hay personajes que yo no sé, ni siquiera he empezado a pensar cómo son, entonces es como utilizo también lo que me dé el actor. A mí me gusta mucho trabajar con que el actor me dé algo y yo tomo eso, lo transformo y lo devuelvo, como muy de tú a tú, ¿no? Esa es mi forma de chambear. Bueno, permíteme hacer una nueva pausa. Regresamos con la mirada de Jimena del Sante. Ya volvemos. Ay, Jimena, gracias. Es lo más. Estamos de regreso con la mirada de Jimena del Sante, aprendiendo. Yo creo que el programa es importante para aprender. Entonces, esta parte positiva hace que las obras tú siempre la tengas clara. ¿O es que a veces dices, no sé Sí, por siempre hay un dónde momento del ir? proceso donde uno dice, Sí. no quiero dirigir más. Sí. Siempre. ¿Y qué disfrutas más? ¿Qué te encanta? Así que es una cosa que dices, wow, esto me apasiona. Mira, a mí me gusta mucho, voy a contestar totalmente otra cosa, la cocina, que no, a mí me gusta mucho. No, he descubierto hace poco que amo la docencia. O sea, me he dado cuenta, así que es algo que me ha sorprendido. Porque yo, como dijo Rodrigo, él me dice mamá a veces, y yo siempre, o sea, soy muy maternal. Entonces, que la gente no lo cree, ¿no? Me dice, pero me gusta mucho como esta cosa de maternar, de cuidar. Entonces, he descubierto a través de la docencia que es un pequeño espacio donde a mis alumnos puedo aconsejarlos, puedo escucharlos, soy una profesora que me quedo más tiempo del que me tengo que quedar, que a veces tengo que empezar a regular también un poquito eso, ¿no? Pero sí, me gusta mucho esta idea de... Yo veo el teatro muy distinto, Fátima, y es bien loco porque siento que mucha gente se mete, no lo juzgo, ¿eh? Se mete a hacer teatro por el ego, o se mete a hacer teatro o cine o a estar en una pantalla porque quiere que lo vean y es válido también. Pero para mí siempre el teatro ha sido como una cosa más grupal, más de crecer juntos, más de darnos la mano, más de como un poco esto, ¿no? Lo que pasa con Rodri ahorita que sale y es como aprovecho el momento para que lo vean también. Entonces creo que es muy importante que para que este arte crezca, porque acá en el país no hay industria, es muy importante darnos la mano. Y yo siento que el medio hace lo contrario, es más como esta cosa de uy, las obras compiten. Eso es algo que se dice mucho y yo estoy cero de acuerdo. Todo el mundo dice, las obras compiten. No recomiendo tu obra porque vamos a competir. Y para mí es como, ¿qué? O sea, pásame tus volantes, déjame ponerlos en mi obra. Recomendemos las obras de todos porque nadie está compitiendo. Somos un grupo que tiene que subir junto, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Pero creo que como sociedad es muy complejo el ver el mundo así, ¿no? Y en el tema de la docencia, ¿cómo te enfrentas al talento? Es decir, tú encuentras a alguien y puede que no tenga talento o hay que encontrar a través del trabajo el talento. ¿Cómo te relacionas con...? Porque el alumno es como un papel en blanco y cree y confía plenamente en ti, ¿no? Tú lo acoges maternalmente, como me lo dices, pero esta relación con el talento, con el trabajo, ¿tú cómo lo ves? Yo creo que vivimos en un país donde el sistema te elimina por ciertas cosas de frente. Como, ¿no? El descarte ya. Sí. Como, el filtro. Como no aprendes rápido, chao. ¿No? Y yo creo que todas las personas tenemos talento. Lo que pasa es que todas llegamos de maneras distintas al talento que tenemos. Tenemos procesos distintos. Entonces, algo que a mí me ha dado la neurodivergencia, creo, es poder identificar en mis alumnos. Porque yo creo que hay alumnos que otros profesores dirían, no, a este me lo sacas del curso. No, a este, no. Y yo no creo en eso. Yo creo que es agarrar el hilo y ver ese hilo desde dónde está conectado, ¿no? Entonces, creo que eso es súper importante. Yo siento que hay muchos profesores, por cómo es el sistema educativo, que descartan, ¿no? Si te distraes, chao, contigo no doy la clase. O si no me traes el trabajo tan rápido, chao. Es como... Si no traes el uniforme correctamente, chao. Claro, es como, creo que cada persona es un mundo y yo como, tanto en dirección como en la docencia, yo me tomo el trabajo de ver a la persona. O sea, yo no dirijo a ningún actor igual al otro, por ejemplo. Yo dirijo
soy muy meticulosa en, ok, ¿cómo eres tú? ¿Cómo entiendes tú las cosas? Ok, contigo me sirve esto, contigo me sirve lo otro, contigo me sirve lo otro, ¿no? Pero a veces yo he visto direcciones más generales y yo digo, ¿cómo hacen, no? ¿Cómo hacen para...? Cada persona es diferente. Yo no te puedo hablar a ti de la misma forma que le hablo tal o le hablo tal. O sea, vamos a entender las cosas distinto. Entonces, siento que es muy importante el observar, que es algo que me da el autismo también a una perspectiva mayor, porque soy muy observadora, porque he tenido que entender cómo comportarme, porque no entendía el mundo y nadie me había avisado que yo no era neurotípica. Entonces, eso hace que yo observe a las personas y más o menos vea por dónde ir, ¿no? Es un superpoder, entonces. Yo siempre digo en broma que ser autista es como ser Spider-Man. ¿Has visto ese momento de Spider-Man donde adquiere sus poderes y todo es así? Porque todo es controlado y tienes que aprender cómo usarlo. Yo siento que es literal así. Qué maravilla. Bueno, permíteme, Jimé, compartirlo contigo. Vamos a verlo. Les voy a contar un dato para que puedan conocerla un poco más a Jimena, y es que es egresada del Centro de Formación de Arangua Teatro y, a pesar de ser una directora joven, ya tiene en su haber más de 10 montajes dirigidos. Jimena se ha dado cuenta en cada uno de ellos que le gustan que sus actores puedan fluir, proponer y, sobre todo, sorprenderla. Y como buena directora, tiene también a su actor predilecto, con la particularidad de que es su mejor amigo, el señor Jorge Armas. Bienvenido a las cámaras y miradas, muchas gracias por aceptar la entrevista. Y en primer lugar, Jorge, coméntame, ¿cómo se conocieron y cuál fue esa primera impresión que te causó al ver a Jimena? Bueno, con Jimena, y ella lo puede decir, nos conocimos a mediados del 2009 más o menos, cuando yo hacía mi muestra final de la Escuela de Teatro de la Universidad Católica, que fue donde estudié. Y nos conocimos, me pasó la voz para una obra, congeniamos muy bien. Me pareció que era una chica como muy pila, muy como metida, como era bastante, no sé cuántos años tenía Jimena en esa época, pero 19 creo, pero era como que muy metida en lo que quería, como muy consciente y con las metas claras en la cabeza. ¿Cómo dirías que es Jimena en esos momentos previos a dar la función? Nerviosa, nerviosa, ansiosa, nerviosa, se preocupa un montón. Está chequeando si es que el público ya está, no está, si está todo listo, si está todo en su lugar, si los actores están ahí, o sea, quiere estar como que todo, nada se le escape de las manos. ¿Cómo es Jimena en los ensayos? A mí me encanta porque también es como muy precisa en las indicaciones que da. Por ejemplo, cuando hay algo que trabajar a nivel de actuación o a nivel de movimiento o a nivel de montaje, es como bastante precisa y al mismo tiempo también es bastante abierta para escuchar. Oye, Jimé, no me parece eso, no estoy de acuerdo con eso, pucha, podría probar por acá, podría probar por allá. Entonces, esa mezcla está bien bacán. ¿Qué es lo que más resaltas de Jimena como amiga? Su capacidad de escucha. Jimena es muy buena compañera como amiga, ¿no? Es una persona que siempre va a estar ahí presente, es una persona que si tú tienes algún problema te va a ayudar, te va a apoyar, ¿no? Es una persona que también le encanta compartir espacios, compartir momentos. Entonces, por más de que no nos veamos siempre, ¿no? Y eso últimamente ya me lo para mencionando, sí, me lo para echando en cara. Y por más de que no nos veamos siempre, sabemos que cuando nos veamos, pucha, va a ser bien bacán porque va a haber esa confianza y también va a ser esa apertura como de hablar con alguien, por más de que no lo has visto 2 meses o 3 meses. Esta gran amiga, compañera y directora nos está viendo, Sí, Jorge, ahí ¿qué le está. dirías? ¿Ah? Yo sé que ya me ataste que te iban a entrevistar 1 hora y yo sé que debes estar nerviosísima, pero disfrútalo y aprovéchalo. Bueno, él es mi mejor amigo, Jorge Armas, el gran Jorge Armas, que es para mí, también lo voy a decir acá, el mejor actor que hay. Mis otros actores los quiero un montón también, pero Jorge es como nos hemos visto crecer, o sea, es real. Yo fui... Jorge confunde un poco las cosas, pero las voy a aclarar ya. No lo conocí en el 2009, lo conocí en el 2012. Yo fui a ver su muestra en el 2009, pero yo no sabía quién era él. Fui a ver esta muestra de su final del TUC y me encantó este actor y dije, qué chévere. Y luego en el 2012 tenía que buscar un actor y me acordé de él y nos conocimos ahí. Lo llamé, nos conocimos, hablamos, caminamos un montón, le conté la obra y aceptamos trabajar juntos. Esa obra fue muy difícil. Yo creo que fue la obra, fue una obra donde nos fue muy mal porque el texto era muy difícil. No nos fue muy mal de público, eso fue lo raro, se llenó, pero él y yo sufríamos mucho porque era como una obra que nos quedó grande porque éramos muy jóvenes.
Y eso nos hizo así, porque luchamos juntos toda la obra. Y las como- limitaciones que tenían ambos. Y hasta ahora nunca vamos a entender cómo fue una obra que se llenó tanto, cuando nosotros ni siquiera pasábamos la voz porque decíamos, no, que nadie la venga a ver, ¿entiendes? Porque estamos haciendo algo mal, está mal. Nos volvimos mejores amigos y desde ahí, o sea, Jorge a mí me encanta como actor, siento que es un actor, amo dirigirlo. Casi es hasta telepático. Increíble, De verdad, te juro. la Así yo digo, amistad, como pues. pienso como, ojalá en este momento haga esto, y lo hace. Entonces, y tú sabes que es muy gracioso porque en esta obra que estoy haciendo ahorita, él no está porque el año pasado hicimos una obra increíble y le fue súper bien. Déjame hacer una pausa para que me cuentes de la obra. Hacemos una pequeña pausa, regresamos con la mirada de Jimena del Sante. Mire, ya se pasó la hora. Estamos de regreso con la mirada de Jimena del Sante y tenemos que hablar de la obra, Jimena, antes que nos gane el tiempo. La obra San Alipio. Me quedé en blanco. San Alipio es una obra escrita por Daniel Subauste, dirigida por mí, que nos quedan 6 funciones. Está en la Asociación Cultural Campo Abierto en Miraflores. Y la obra es súper interesante porque trata de lo siguiente. 5 amigos de colegio, que no se ven hace 10 años, se reúnen porque uno de ellos ha cometido un delito. Y tienen un pacto de primaria que se iban a ayudar de grandes, pase lo que pase, si es que algo sucedía, y ha sucedido. Entonces, tienen que decidir si lo ayudan o no lo ayudan. Entonces, es así la premisa. Tú estás en tu casa con tus 5 mejores amigas de colegio, una te cuenta que cometió un delito. ¿La ayudas o no la ayudas? Ok. Con consecuencias penales. Nos quedan 6 funciones entonces. 6 funciones. Y el 12, 19, 20 y 21, 12, 19, 20, 21, 5 funciones. Y nos queda el 14, domingo 14, este domingo, nos queda una función que es una función distendida. Ajá. Es una función con adaptaciones para personas neurodivergentes, para personas autistas, síndrome de Down, Tourette, personas altamente sensibles, etcétera. Todas las neurodivergencias, hay esta función que tiene cambios, ¿no? Muy bien, Jimena, nos tenemos que ir. Gracias por habernos acompañado y ya lo saben, sigan en sus redes para entender más del tema autista, pero además también por todas las propuestas teatrales que tiene la gran directora de teatro Jimena del Sante. Esa fue su mirada. Nos vamos. Chao. Nos ganó el tiempo. Suscríbete a nuestro canal y no te pierdas ninguna de las historias de Miradas. Aquí en TV Perú nos une.